Es importante para nosotros, la FENOCIN, que los procesos internos que se llevan a cabo estén claros, en conformidad lo que deciden las bases y en conformidad lo que contempla nuestro estatuto de la organización. Y en esa medida, pues nosotros en la actualidad nos encontramos con Gary Espinosa haciendo pronunciamientos que provienen de una decisión personal, de un deseo personal de un grupo minúsculo que no responden a las decisiones de nuestra organización. Y en esa medida es necesario aclarar que la FENOCIN, una organización histórica, una organización de trayectoria, con alrededor de 60 años de lucha histórica, luchando por la tierra, por el agua, luchando por los trabajadores, por las comunidades, por los compañeros indígenas, campesinos, afros, compañeros montubios, es decir, por un Ecuador intercultural y plurinacional. Y en esa medida, para nuestro punto de vista, no hay por qué perder. Las bases han tomado una decisión y eso hay que respetar, en respeto también a la credibilidad y por supuesto también a esa lucha histórica que defiende nuestra FENOCIN. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el conflicto de intereses que se genera al interior de la organización respecto al apoyo de cierta candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 13 de abril? Bueno, surge a raíz de una convocatoria efectuada, firmada por Gary Espinosa, con fecha 28 de febrero de 2025, es hecha la convocatoria a través de canales oficiales para una asamblea del 8 de marzo del presente año. Y esa asamblea, convocada por supuesto por él, es presidida en la asamblea de 8 de marzo por él, evacuado con la presencia de evacuado los puntos con la presencia de él y por supuesto también clausurada por él. No solo eso, una decisión que contempla rechazar algunas políticas que va implementando el actual gobierno nacional, rechazando esa violación a la Constitución de la República del Ecuador por el actual presidente de la República del Ecuador, pero otros puntos, pero el punto principal para la organización, que contempla 17 exigencias que se hace, por supuesto, en este caso, a la candidata Luisa González, debido a que en el siguiente punto se resuelve el respaldo a la candidatura de Luisa González y su binomio Diego Borja. Y en esa medida, teniendo claro estos puntos, Gary Espinosa, con fecha 10 de marzo, hace pronunciamientos, por ejemplo, en este mismo medio de comunicación y en otros medios de comunicación, lo resuelto en el 8 de marzo, indicando esos puntos que han sido resueltos. Hasta ahí bien. Posteriormente pasa, o resulta que con fecha posterior, hace un comunicado Gary Espinosa de una manera totalmente personal. Aquí consta el documento de una manera totalmente personal, que no ha sido consensuada ni con el Consejo Ejecutivo Nacional, mucho menos con la Asamblea, que es la autoridad superior en donde se toman las decisiones políticas de cara a estos procesos electorales. No hay otra instancia en donde se pueda tomar decisiones, mucho menos rever, dejar sin efecto, declarar nulo en otras instancias inferiores. No es posible, no contempla así el estatuto. Y lo conocen nuestros compañeros dirigentes territoriales, nuestros compañeros conocen en todo el territorio nacional. Y en esa medida, obviamente, la reacción de nuestros compañeros en concordancia con lo decidido el 8 de marzo, pues en los territorios los compañeros siguen avanzando, por un lado con las actividades propias nuestras, por otro lado, obviamente con ese lineamiento siguen trabajando en los territorios, siguen haciendo actividades sociales e incluso políticas, y en esa medida va avanzando. Pero resulta que también, no es suficiente con eso, hace una convocatoria para el 5 de abril. Y el 5 de abril, Gary Espinosa, usted hace una convocatoria para poder discutir, para poder declarar nulo, según usted, la asamblea de 8 de marzo. Pero las bases presentes ahí le dicen a toda la estructura, le dicen al pueblo ecuatoriano que la resolución de 8 de marzo queda ratificada en todo su contenido. Es decir, se ratifica los 17 puntos, por supuesto también el respaldo a la candidatura para la segunda vuelta, que tiene, obviamente, que tiene cercanía, que tiene afinidad, podríamos decir, con nuestros ejes de lucha, que la historia de la organización lo dice en ese sentido. Entonces, hoy lo que hacemos nosotros, quienes defendemos a nuestra histórica organización, seguimos defendiendo nuestros principios, nuestra historia, trayectoria, sobre todo la credibilidad que hoy por hoy
por Gary Espinosa está siendo manchada. Pero nosotros, frente a esta situación, decimos lo siguiente a Gary Espinosa: vaya usted, no le vamos a detener. Si usted cree en las propuestas o en los engaños de cartón, usted puede ir, con el grupo minúsculo puede ir, pero la organización queda defendiendo la institucionalidad. Nuestra organización va a seguir firme en los procesos de lucha, en cualquier gobierno lo ha hecho, así se va a permanecer, defendiendo los derechos colectivos, defendiendo las comunidades, defendiendo a los trabajadores del campo y de la ciudad. Así que en esa medida nosotros seguimos avanzando, y quienes estamos defendiendo la institucionalidad, estamos defendiendo la credibilidad de la organización, somos más, y por ello puede seguir haciendo sus pronunciamientos que son a título personal. Ahora, en esa medida también el presidente de la Genocide justamente había señalado que la resolución del 8 de marzo se había generado con un grupo minúsculo de dirigentes para el tema de la decisión del apoyo a la candidata presidencial. ¿Qué se generó? ¿Cuál es el conflicto, o en su efecto el conflicto de intereses que se está generando dentro de la estructura organizativa? Conflicto de intereses promovida por Gary Espinosa, por todo ese grupo minúsculo que no entendemos, que primero se hace de vocero por una decisión de la Asamblea. Resulta que después aparece una decisión de un grupo minúsculo promovido, no sabemos de quién, cambia de criterio. Eso no se hace, compañeros, eso no se hace. Se mantiene la posición firme, y eso es lo que nosotros hemos exigido. Se dice que ha habido fraudulencia, se dice que ha habido algunos temas fuera de lo normal dentro de la Asamblea. Pues si eso se daba, ¿quién preside la Asamblea de 8 de marzo? Gary Espinosa. ¿Quién clausura la Asamblea? Gary Espinosa. ¿Y quién comunica a través de medios de comunicación los resultados de 8 de marzo? Gary Espinosa. Entonces, ¿por qué en ese momento no fue capaz de decir que estos temas no están adecuadamente, suspendo la Asamblea? Y es más, quienes tenemos coherencia en lo que decimos, pedimos incluso, previo a esa Asamblea de 8 de marzo, si es que no hay condiciones, que se vea una postergación de fechas o alguna situación. Pero no, presidente, en ese entonces Gary Espinosa insistió a que la Asamblea se desarrolle, y por supuesto se desarrolló. Hoy no queremos nosotros confundirnos en eso. Lo que sí está claro, que la organización tiene una postura, la organización tiene un camino trazado desde hace alrededor de 60 años, y eso hoy no lo vamos a cambiar por un deseo, por un interés de un grupo minúsculo, por un deseo de una persona. No lo vamos a cambiar. Nosotros vamos a mantenernos firmes en defensa de nuestra organización. Ahora, en ese sentido, también el dirigente había señalado que los 17 puntos, en este caso las resoluciones que se habían adoptado para la entrega a la candidata presidencial, no se había desarrollado en el sentido de que una comisión iba a realizar esta entrega, e incluso iban a desarrollar una reunión, un encuentro con la candidata presidencial. ¿Ya se ha hecho ya la entrega respectiva? ¿En su efecto tienen algún pronunciamiento ya del tema de la candidata presidencial? ¿Cómo está este punto en especial? Dos temas aquí. ¿Quién es vocero? Quien tenía que haber cumplido lo que dice el estatuto como presidente, debía haber hecho él esos canales de acercamientos, esos acercamientos. De lo que conocemos sí se lo ha hecho, pero no sabemos qué sucedió. No ha sido comunicado. Parece ser que sigue los pasos de hoy quien le da las directrices, de violar la Constitución, en este caso violar nuestro estatuto y las decisiones de nuestras bases. Así no se hace organización, por un lado. Por otro lado, para nosotros lo más importante es nuestra organización, las propuestas, y por supuesto, si es que esto, obviamente en esta coyuntura, da el apoyo hacia la candidatura Luisa González y su binomio, entonces en ese sentido nosotros seguimos, nosotros lo hemos aclarado en estos espacios, las bases conocen, la Asamblea obviamente por ello ratificó, y en esa medida para nosotros no hay confusión. Si es que Gary Espinosa sigue confundido, trata de confundir, es él. Es una decisión personal, no responde a una decisión de la Asamblea. Tanto es así que aquí constan los documentos, tanto del 8 de marzo como también de 5 de abril, con firmas certificadas por quienes deben certificar, en este caso del 5 de abril, por quien debe certificar, que es el secretario titular de la organización. Y en esa medida no podemos permitir ese juego que hace en favor de un gobierno fascista, de un gobierno que no está definitivamente en concordancia con las aspiraciones de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero allá,
ellos sabrán responder a la historia, pero nosotros seguimos defendiendo la organización. Ahora, en definidas cuentas, entonces, luego de todas estas asambleas que se han generado a nivel territorial, se mantiene la resolución del pasado 8 de marzo en el que se ratifica el apoyo a la candidatura presidencial de Luisa González a la presidencia de la República. Eso es en definitiva el punto central, en este caso, del tema del conflicto que se ha generado a nivel de las organizaciones. Definitivamente, debido a que existen documentos, se desarrolló la asamblea, se resolvió el punto tan álgido en donde era si es que esa asamblea anterior se declara nulidad o si no se ratifica. Los compañeros, las bases, ratificaron lo decidido del 8 de marzo y en esa medida los puntos posteriores de la agenda de 5 de abril no correspondían, no tenía sentido de continuar. Pero no solo eso, Gary Espinosa clausura, o según en sus palabras, suspende la asamblea, pero cuando ya el punto neurálgico, ese punto ya fue resuelto. Entonces, aquí parece ser que quería lograr algo, pero como no logra, busca una suspensión. Pero las decisiones de las bases están firmes. Aquí hay que aclarar algo. Como en el Ecuador, un país democrático, un país libre, un país soberano, puede haber alguna divergencia de algún territorio, puede haber algún compañero, alguna compañera que tenga divergencia en nuestras posiciones, pero dentro de un proceso organizativo, dentro de una comunidad y en este caso de una organización, hay que regir a las mayorías, a una decisión colectiva, hay que ser respetuosos en ese sentido y eso es lo que estamos exigiendo, que se respete. Y en esa medida, pues si Gary Espinosa sigue confundido, pues que siga confundido. Para nosotros lo más importante es la FENOCIN. Finalmente quiero consultarle con esto, ¿cuántas organizaciones, del total de las organizaciones que tiene la estructura de la FENOCIN, se tomó en este caso la resolución de apoyar esta candidatura presidencial y de cierta manera, cuántas están en contra? Bueno, de 31 organizaciones que estuvieron presentes, 16 con 16 votos, dentro de los cuales 12 organizaciones más 4 dirigentes nacionales a favor de la ratificación de la asamblea de 8 de marzo y obviamente para la otra postura que planteaba Gary Espinosa, a pesar de que nuestros compañeros del territorio le dieron cátedra de cómo se maneja, cómo se lleva a cabo un procedimiento parlamentario. Al menos eso debía haber aprendido. Los compañeros de base le dieron cátedra y obviamente a pesar de eso planteó él esa otra postura, que obviamente perdió con 12 votos. Y en esa medida tiene que respetar lo que se decide la mayoría. Y a una decisión personal, pues que seguirá él haciendo lo que crea conveniente. Si ellos van tras las promesas del cartón, nosotros seguimos defendiendo la institucionalidad, la credibilidad, la historia del país. ¿Es una división interna a nivel dirigencial o en su efecto esto se visualiza en una división más de carácter estructural dentro de la organización? No responde de ninguna manera una estructura. Los compañeros de base tienen claro de qué manera se están llevando los procesos. Los compañeros del territorio tienen claro y tenemos claro de que la FENOCIN no inicia ni termina con un proceso electoral. Nosotros vamos más allá. Hemos trascendido años, hemos trascendido gobiernos y en esa medida es un tema, es un deseo, es una decisión personal de Gary Espinosa y su grupo minúsculo que pretende dañar la imagen y la credibilidad de la organización. Entendemos ya, para cerrar esta entrevista, que para finales de este año justamente este Consejo de Gobierno que preside esta organización nacional convocaría ya para un nuevo Congreso de las Organizaciones. Un poco en esta división, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se avanzará? ¿Para cuándo se convocará? ¿De qué manera se desarrollará? ¿Cómo están previstos estos temas? Bueno, es un tema que naturalmente se va a ir dando en los próximos meses. Ya culmina el periodo nuestro y obviamente se dará un nuevo congreso para ello, se hará una convocatoria y por supuesto para hacer esa convocatoria la facultad tiene la Asamblea Nacional previo a una reunión que hay que tener dentro del Consejo Ejecutivo Nacional. Todo ello se irá dando naturalmente. Nosotros no estamos para perdernos en un proceso político que es momentáneo. Nosotros estamos permanentemente vigilantes y es más, visitando en esa permanente conexión, comunicación con las bases.
y a donde aún no hemos llegado, vamos a seguir llegando con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización. El trabajo desde el día 1 hasta el día último sigue siendo el mismo para los dirigentes que somos responsables, que continuamos defendiendo nuestra institucionalidad, defendiendo nuestra FENOCIN, que lleva en una historia alrededor de 60 años.